Ok. Bien, Magali. Muy buenos días para todos. En la mañana de este domingo 16 de enero tenemos dos hermanos muy queridos por todos nosotros dándonos un seminario de la rama Alfa y HPV de la sección mexicana de la Sociedad Teosófica. La gran influencia de la teosofía en el arte y la educación del siglo XX. El hermano Enrique Rey, actualmente presidente de la Federación Teosófica Interamericana, es médico, su especialidad en psiquiatría, y un conferencista internacional con una serie de libros, unido también algunos de ellos al hermano Isaac Hawley, que es su compañero en esta conferencia del día de hoy. Isaac Hawley, un teósofo de muchos años, trabajador incansable, autor de muchos libros, conferencista internacional, y su vida ha sido luchar por difundir la teosofía en el mundo. Sus fuerzas han sido utilizadas siempre para diseminar este conocimiento. Así es que muy buenos días a estos dos hermanos muy valiosos en el sendero de la Sociedad Teosófica. Bienvenidos, hermanos. Gracias, Magali, por la presentación y a todos por estar acá en esta mañana pues es un seminario, ¿no? Realmente llegar a taller, pues deberíamos estar presencial, pero que era el origen esto era un taller original de presencial en la ciudad de Puebla, pero pues como ya saben ustedes, la problemática que se presentó, o sea, está presentando de la famosa pandemia, pues decidieron los organizadores de las ramas posponerlo y dejarlo como presentación de Zoom. Confiamos en reunirnos pronto. Parece que el pico de la pandemia en algunos lugares está disminuyendo, o sea, está llegando al máximo y tenderá a haber menos contagios. Además que este contagio del Omicron no es tan fuerte. No, bien, se contagia mucho, pero los efectos son mucho menores que los anteriores contagios. Pues vamos a tratar de abordar, yo me estoy basando primero en ciertos materiales que ya han sido publicados en la revista, en el Theosophist, me parece, otros en la sección americana, pero ya hace un tiempo, unos años, di una charla en Brasil, en una reunión de la federación, invitado por la federación. Entonces, esto es como una adaptación a esa presentación que se hizo. Y junto con Enrique vamos a presentarles a ustedes algunas de las grandes aportaciones que la enseñanza teosófica ha tenido, sobre todo en el siglo XX. Sí, buenos días a todos. Esto es una adaptación de una charla que dio Isaac muy buena, con un montón de obras de arte que él seleccionó. Y vamos a hacer también un poco de taller proyectivo. La parte del taller proyectivo es más bien un formato del análisis remasterizado con teosofía para entender un poco qué cosas proyecta la gente sobre las obras de arte que ya están. Y entonces vamos a tratar de meter toda la teosofía que podamos a la creación artística. ¿Sí? Sí, les voy a pedir a todos que cierren sus vídeos para que tengamos mejor recepción, por favor. El surgimiento de la teosofía a finales del siglo XIX fue el más importante movimiento filosófico espiritual por su gran influencia y repercusión en el movimiento del arte contemporáneo. Esto la mayor parte de los estudiantes de teosofía, yo me atrevo a decirlo así como opinión personal, no tienen demasiada claro
ni conciencia de la gran aportación y la influencia que ha tenido el surgimiento del movimiento teosófico en el siglo XIX, pero sobre todo las repercusiones se empezaron a sentir a principios del siglo XX, ¿sí? Sobre todo en la época de Annie Besant, Leadbeater y todos los demás que estuvieran acompañándolos en los primeros decenios del siglo XX. Afectaron no solamente el arte en sus diferentes manifestaciones, sino en la educación, en la misma cultura, en los movimientos de independencia de los países de América Latina. O sea, ha sido tal el efecto de esta aportación de la gran jerarquía, de la gran fraternidad, a través de un material, vamos a decirlo así, de origen muy antiguo, donde la enseñanza oculta, la enseñanza teosófica, se había preservado y se utilizó este material para transmitir las grandes verdades que ahora todos tratamos no solamente de vivir, sino de difundir. Sí, pues, seguimos. La doctrina de la... Tú sí quieres aquí. A ver, la doctrina de la fraternidad universal, el estudio de religiones antiguas y modernas, la filosofía, la ciencia, la investigación de las leyes inexplicadas de la naturaleza y de los poderes psíquicos latentes en el ser humano fueron no solo oportunos en términos de un mundo cambiante, sino que obligaron inequívocamente al artista a ser un buscador de verdad. Aquí quizá merezca un poco la pena hablar un poco del planteamiento de las preguntas. Después de la revolución industrial se modifican muchas cosas, pero también se modifica la forma como los científicos hacen las preguntas. Cuando hacemos las preguntas de una manera en donde pareciera que lo que estamos descubriendo es el hilo negro cuando no lo es, la comunidad automáticamente siente que ya se descubrió una gran verdad cuando en realidad no se ha descubierto nada. Solo se ha develado parte de lo que la naturaleza hace. Siempre llegamos al límite entonces de cómo lo hace. Eso no es materia de la ciencia va nada más por tratar de descubrir o utilizar o modificar las cosas que ya existen, es decir, lo que ya se hace. Entonces, esto pasa de 1800 a 1850 con mucha fuerza y se relega mucho toda la vida abstracta y la vida metafísica. Entonces, por la misma teoría pendular aparece una nueva oportunidad de que la gente tenga entonces los elementos necesarios para rescatar un poco la parte abstracta de la realidad, es decir, la parte metafísica, y tratar de generar un equilibrio. Por suerte se hace un gran interés con muchas escuelas y la más importante, como ya comentó Isaac, es la enseñanza teosófica. Aunque si ustedes pueden observar en el material que se está proyectando los elementos que conocemos en los tres objetivos de la sociedad, sobre todo la fraternidad universal, el estudio de las religiones y las antiguas y modernas, la filosofía y la ciencia, y la investigación de las leyes inexplicables de la naturaleza, ahora nos parece tan común escuchar esos objetivos y, por supuesto, otras corrientes muy relacionadas con la sociedad teosófica y algunas no tanto, utilizan estos objetivos y ha sido muy manoseado a través de no solamente desde mediados del siglo pasado, sino en este siglo en el cual transcurrimos en este momento. Y se asume que bueno, esto no es nada nuevo, la enseñanza teosófica ya debe ser modificada, estos objetivos, etcétera. Esto lo he oído varias veces. Pero yo vuelvo a insistir simplemente con el primero, la fraternidad universal, la hermandad, la fuente de la que todos ustedes y yo somos uno. El reconocimiento verdadero de esa unidad de vida. Realmente la humanidad ya lo superó, ya lo aprendió y ya lo trascendió. Pues el ejemplo es que no es así, porque por todas partes vemos fracturas, luchas entre hermanos, destrucción del medio ambiente, aprovechamiento de los bienes de otros, ambiciones, matanzas, etcétera. Entonces, no podemos hablar de que esa fraternidad ya se implementó y que ya trascendemos ese objetivo para ir a otro. Nos hemos engañado a nosotros mismos en este siglo pasado y en el que va, porque yo he oído a varias personas que ya los objetivos deben ser cambiados, ¿no? Eso me parece tan
tan falso cuando se dice porque no se practica, no se vive. Algo que debemos meditar es en esto, sobre todo, como ayer hablábamos en el grupo que nos reunimos acá en Puebla, en la rama alfa y HPV, con Martita, Margarita y todos los miembros, Rubén, Doris, etcétera. Hablábamos de que, pues de toda la situación como está, nadie lo puede negar, y las condiciones tan lamentables en muchísimos lugares del mundo. No solamente estamos hablando de América Latina, sino de África, sobre todo, de Asia. Y uno se pregunta, ¿qué podemos hacer ante este reto tan grande? ¿Qué herramientas nos da la enseñanza teosófica para poder enfrentar un mundo tan cambiante que jamás volverá a ser el que fue? Eso ténganlo por seguro. No podremos, metámoslo en la cabeza, no podemos volver a lo que fue antes de la pandemia. Nos tendremos que adaptar a las nuevas condiciones. Las crisis generan eso, cambios a veces muy poderosos en muchos aspectos. La única cosa que podemos llevar a cabo, no solamente para sostener estos 3 objetivos que aquí se mencionan, es un cambio personal, una verdadera transformación de nosotros a fondo, hasta donde se pueda y a nuestro propio ritmo de cada uno. Esa sería la más importante aportación que puede hacer el miembro de la sociedad teosófica, el simpatizante y el buscador serio. Un cambio radical hasta donde pueda, o un cambio lento, pero que vaya haciéndolo firmemente, porque nosotros influiremos en otros, seremos centros de influencia, de ejemplo, entre comillas. Y ya en ese sentido parafraseo las tan repetidas palabras de Krishnamurti: si usted cambia, cambia el mundo. Bueno, ya nada más para cerrar esta como introducción, recordemos los cambios de la revolución industrial y las grandes novelas que hablan de la enorme dificultad que originaron estos cambios, la dificultad interna de los seres humanos. Una de las grandes novelas que se escribe a este respecto es la de Moby Dick, de Melville. Esta novela entonces habla de un cazador de ballenas que renuncia a la posibilidad de utilizar barcos de metal porque quiere darle una oportunidad a las ballenas de defenderse, y que sea la destreza y el honor del ser humano el que en un momento dado pueda vencer al animal, y no con tanta alevosía sobre la cacería o sobre la rudeza. Y esa novela, aunque parece un libro perdido, que obviamente no lo es, aunque obviamente cuando se publicó por primera vez pocos lo siguieron, pero es mucho de lo que hemos perdido. Ahora se mata a los animales de una manera despiadada, se les hace sufrir, etcétera. O sea, al final, ese borde que representa Moby Dick, y que es una novela muy laureada, muy estudiada, muy leída y muy importante, indica cómo nos perdimos en un momento determinado en relación al trabajo de la honra, el trabajo interno. Y con el arte lo recuperamos. El arte es una de las vías a través de las cuales podemos recuperar nuestra humanidad y dejar ya estos excesos que hemos cometido a diestra y siniestra. Bueno, es un poco para abordar sobre el mismo tema. Vamos a continuar entonces con el contenido. La doctrina de la fraternidad, eso ya lo leímos, ¿no? Sí. Y el estudio de las religiones antiguas. Esto es la que sigue. Ya sabes que de repente las máquinas... Pon la flechita si quieres de abajo. Sí, ya lo hice. Mira. No quiere. No quieres. Tienes que volver a cargar. Sí, deja de compartir entonces. Sí. Sí, esto es lo que le pasa a veces, ¿verdad? Sí. Desobedece. Sí. A ver, pon otra vez compartir. Ahí está. Discúlpenos. Bien, yo encontré este párrafo que se llama Liberar la belleza de Radha Burnier, y nos dice así en uno de sus escritos: de acuerdo con la filosofía platónica, el alma del hombre existía en el mundo puro del ser, antes de que fuera atraída hacia este mundo de sombras. Aquel es un mundo de perfecta belleza, armonía y luz,
en donde no hay un devenir. Y aquí adjuntamos una pintura de Tarriga, se llama El Ángel de la Guarda. Muy interesante autor del siglo pasado, que influye, y ven ustedes la belleza de la impresión, aunque todavía es un simbolista, nos podemos darnos cuenta de la aportación, pero sobre todo las palabras de Rada Burnier, ¿sí? Venimos de un mundo puro, antes de que cayéramos en las sombras, donde la belleza, el equilibrio, la armonía y la luz eran nuestro patrimonio. Eso está en nosotros, está en nuestra esencia. Acercarnos a ello es acercarse a través del arte, de la cultura, de la educación. Todo nos permite acercarnos a esa fuente de luz, de perfecta belleza y de armonía. Está en nosotros, en nuestra esencia eterna. Y no sería para cualquier estudiante buscador serio un fracaso si desdeñara esta posibilidad y querer solamente desarrollar poderes, que es lo que a muchos les atrae. Buscar el reino de los cielos y lo demás vendrá como añadidura, sería la pauta más importante de acuerdo a las palabras del gran maestro Jesús el Cristo. O sea, un recordatorio a todo buscador, la belleza, la armonía y la luz la tenemos en nuestro corazón, en nuestro ser. Lo demás vendrá como complemento, si es necesario que venga. Sí, de la luz absoluta, cuando adquiere forma, la forma es absolutamente estética, es perfecta. Y estético es todo lo que es agradable a los sentidos. Entonces, normalmente a los sentidos físicos, lo que es muy agradable porque tiene una perfección increíble es lo más estético. Y de lo más estético vamos caminando hacia abajo, lo vamos degradando hasta tener entonces experiencias poco estéticas. En el arte es muy fácil que no podamos evaluar eso, pero en nuestros pensamientos y en la vida diaria es más difícil. Entonces el arte de alguna manera es un retrato de los puntos a los que podemos llegar en relación a experiencias estéticas a través de las personas que logran captar las formas perfectas de... Bueno, eso es más o menos lo que estaba comentando. Y sí, un poco con la idea de Rada. En 1717 en Londres se vivió el nacimiento de la masonería especulativa. Muchos artistas de la época entraron a formar parte de sus filas. Algunos de ellos registraron la influencia de este movimiento. O sea, la masonería, pues, podemos decirlo así, abrió camino, una brecha, aunque estaba de alguna manera sometida a secretismo, porque la iglesia tenía todavía mucho poder en la Edad Media, así, a finales del Renacimiento, etcétera, etcétera, y hasta principios del siglo XIX todavía lo tenían. La masonería fue un medio para abrir una posibilidad a la libertad de pensamiento y de todos aquellos artistas que querían manifestarse a través de un desarrollo mucho más abierto. No podemos negar que el Renacimiento en Italia, y después que influyó en toda Europa, fue el preámbulo, ¿no? Porque grandes artistas como Rafael Donatello, todos ellos formaron, incluso Leonardo da Vinci, el autor de la Divina Comedia, sí, también formaron incluso grupos, no decíamos secretos, pero sí, en los que estudiaban y desarrollaban enfoques sobre todo de origen griego, o sea, de origen platónico. Eso hay muchos estudios que comprueban ello. Pero sí tenemos que señalar la aportación que hizo la masonería como un canal, aunque la enseñanza teosófica ya discurría a través de los canales secretos por las persecuciones a las que estaba sometida, la masonería fue un elemento en que muchos artistas se adhirieron. Sí, hay que recordar que antes de esto ¿cómo se llaman? Los científicos, estos químicos. Los alquimistas, pues trabajaban en solitario y escondidas.
Y cuando empiezan los grandes movimientos después del Renacimiento, en donde ya se trata ahora de hacer organizaciones, grupos que vayan en contra del status quo a nivel de pensamiento y puedan sondear nuevas formas de pensamiento que agrupen, es decir, que convoquen a un grupo de pensadores para que puedan defender ellos como grupo este pensamiento e influir en el pensamiento general. Entonces hay una gran cantidad de estos grupos que empiezan a surgir después del Renacimiento y este es uno de ellos, el que está comentando Isaac. Empieza a haber una transformación del pensamiento. Todavía con la iglesia demasiado poderosa, Sí. pero ya empieza a haber grupos, ya no son 2 o 3 alquimistas o 2 o 3 científicos en solitario, sino que es un grupo y por lo tanto tiene una capacidad de influencia mucho mayor que cuando el grupo cuando la gente no se agrupaba. Y en el arte pasa exactamente lo mismo, empiezan a haber tendencias. Después de las tendencias se forman modas o estilos, y después de los estilos se les nomina a cada estilo de una manera diferente. El copismo, para empezar, ¿te acuerdas? Después vienen los impresionistas, Sí. con Rembrandt, etcétera, y finalmente vamos a parar ahora con los cubistas, que sigue siendo una experiencia estética, pero mucho más compleja, mucho más sofisticada, mucho más elaborada. Philipp Laudenburg, un pintor alemán iniciado en la masonería egipcia, por eso empezamos por ahí, para mencionar un artista que se adhirió a la masonería egipcia, del célebre y polémico Cagliostro. Ustedes han de recordar a Cagliostro, un importante personaje dentro del movimiento teosófico, dentro del movimiento ocultista. Su relación con este personaje fue tan estrecha que en 1786 decidió Philipp acompañarle a Cagliostro en su exilio a Inglaterra. Lamentablemente Cagliostro murió en prisión. Hay literatura que habla sobre él y se habla de que habló demasiado o tocó temas misteriosos o secretos en exceso públicamente. Es que este es uno de los puntos que siempre tendremos que tener cuidado. Y ustedes dirán, ¿por qué el sigilo? ¿Por qué tanto sigilo en algunas ocasiones? Por el mal uso que se ha hecho de la enseñanza. ¿Sí? Enrique y yo hablábamos apenas sobre el tema del Linga Sharira, ¿no? Del doble etérico. El ser humano en su constitución tiene grandes secretos. Grandes secretos que parte de estos secretos la enseñanza oculta las ha transmitido. Pero aún hay aspectos en que permanecen ocultos porque el ser humano aún, debido a sus ambiciones y egoísmos, no está en condiciones, digamos, moralmente hablando, de tener acceso a esos misterios, dado que podría utilizarlos para beneficio personal, que es lo que siempre ha ocurrido. Fíjense ahora cómo anda el mundo. Entonces, este pintor, encontramos esta pintura que se llama El Gran Incendio de Londres, ¿sí? Por eso aquí la estamos compartiendo, ¿no? Esta parte de este artículo fue publicado por Vicente Camarasa en el 2015. Hago esta referencia para traer a las referencias a las que he estado consultando. Entonces, ustedes todavía pueden ver que el paisaje es muy paisajista, la impresión que hace Philipp de Laudenburg, este pintor alemán, expresa realmente lo que él observó, lo más probable, en esta pintura. Debe haber sido una pintura al óleo, ¿no? Y transmite, por supuesto, la impresión y la fuerza que ocurrió en ese gran incendio. Yo recuerdo bien, a veces ayer hablábamos con unos amigos en que si uno va a ver una serie de pinturas y la pintura a mí no me comunica nada, pues es difícil de que haya un interés verdadero, ¿sí? Esa comunicación no solamente es la belleza que puede ser en la pintura, sino algo que se transmite por parte del pintor al observador de la pintura. Sí, bueno, más adelante vemos, porque vamos a pasar a la parte proyectiva. Podemos ya profundizar más sobre eso. También Jan Turop, un pintor holandés, en este caso es simbolista. Introdujo en su pintura elementos ocultistas. Si ustedes ven la pintura, muy interesante. Esta obra se llama La Esfinge, con el simbolismo masónico, rosacruciano y católico. Se empezaba a ver dentro de toda la playa de grandes pintores,
es una serie de autores, de pintores, de obras, en que a pesar de que había ciertos controles para transmitir ciertas formas, ellos lo hacían utilizando, por ejemplo, en este caso, la simbología, ¿no? Ocultaban ahí los mensajes, ¿no? Esto ya desde Leonardo en el Renacimiento ya viene en su pintura, hay mensajes ocultos. Hay una obra que yo les recomiendo, que yo la tuve en mis manos, pero no sé, ya saben, cuando uno presta, presta y desaparece, ¿no? Uno más tonto cuando uno presta porque nadie devuelve. Esta pintura en un libro bastante grueso, bueno, más o menos, y grande, y se llama la parte oculta de las pinturas a través de todo el Renacimiento y toda la época moderna, ¿no? Entonces, el autor hace un estudio de la pintura y va describiendo los símbolos, las claves, vamos a llamarlo así, de los diferentes autores. Sobre todo se centra en el Renacimiento, ¿no? Porque ahí ya los pintores como Leonardo, Miguel Ángel, Botticelli, y otra cantidad inmensa de pintores ya transmitían ese misterio entre la simbología de sus pinturas. Sí, vamos a encontrar muchos, aquí el sistema que se utiliza, que tiene que ver, bueno, vamos a empezar a meter elementos teosóficos también en este sistema, pero imaginemos a una serie de pintores que no conocen la cruz como símbolo, y de pronto llega alguien y les comparte la cruz. Entonces ellos lo primero que hacen es una recepción del símbolo. Después de recibir el símbolo, integran el símbolo. Después de integrarlo, utilizan el símbolo, y después de utilizarlo y ya agregado, lo empiezan a expresar en sus pinturas. Con lo cual entonces los observadores pueden notar que ese símbolo ya está presente en las pinturas. No todos los observadores, pero los observadores que tengan la educación apropiada para reconocerlo. Sin embargo, a través de la intuición, la persona, no solamente el observador no es nada más el últimamente encarnado, el observador también es el observador reminiscente, que puede encontrar en la pintura, reminiscentemente hablando, símbolos que no reconoce en su encarnación anterior, pero que puede reconocerlo de acuerdo al bagaje que tiene en toda la parte de lo que el psicoanálisis ha llamado inconsciente, pero que en realidad es un almacén reminiscente. Y ahí es donde esto se pone ya muy interesante. Hay un reciente artículo que encontré en la Universidad de Cataluña, ¿no? ¿Huberta? Sí, la Universidad de Cataluña tiene ahí una sección de estudios simbólicos muy, muy interesante. Yo he tratado de publicar en Facebook mucho de su material que a mí me llega, ¿no? Artículos sobre estudios serios, ¿no? Y ellos han sacado este artículo serio sobre Agnes Pelton, ¿eh? Una pintora, la pintura de Pelton es una manifestación visual de sus búsquedas espirituales, Agni Yoga, astrología y sobre todo la teosofía de Blavatsky. Así lo hablan en Cataluña, ¿no? En la Universidad de Cataluña. Como ella misma manifestó en sus escritos y en sus libretas de notas, la influencia de Blavatsky y de su obra, la clave de la teosofía, es innegable. Encontramos esta pintura, Enrique y yo, bastante interesante, un simbolismo que tiene, no solamente parece ser el ala de una ave, sino que es de un ángel, sino que es un ave, ¿no? Pero si ustedes ven y relacionan la parte inferior de las montañas que parecen ese símbolo de girar más las nubes, hacen una composición muy interesante que guarda símbolos que pueden descifrarse, ¿no? Y Enrique comentó, a veces nosotros vemos una imagen de una pintura y no podemos, con nuestra lógica reflexiva, no la podemos interpretar, pero nos hace sentir algo. Esa es la parte profunda que está de alguna manera transmitiendo eso. Por eso cuando ustedes tengan en sus manos una pintura, una obra, un libro, y se transmita esa comunicación que hay, ustedes sentirán que esa pintura es para ustedes importante, ese libro lo tienen que leer. O sea,
esa comunicación no viene de la mente racional ni de la personalidad, viene de la parte espiritual profunda. Sí, incluso con los colores. Había una obra muy vieja, una obra francesa, me parece. Un poco si era francesa o no, estaba en la biblioteca de mi padre, pero que hablaba de quién pinta en francés. Y entonces, ¿quién pinta? ¿El pintor? ¿O pinta la intuición del pintor? Porque si es la intuición del pintor el que pinta, pues sabemos que cuando utilizamos la intuición ya no somos nosotros en el sentido estricto de la palabra. Entonces, uno de los capítulos de esta obra dice cuántas derivaciones hay de combinaciones, por ejemplo, del rojo y el amarillo. 1.000.000 en promedio. Y el intuitivo puede encontrar exactamente la combinación que se va a convertir en una obra de arte cuando está haciendo descuidadamente la combinación. Entonces, hay mucho de la intuición, hay mucho de lo superior en las verdaderas obras de arte. Y hay poco de la intuición en los copistas, en los que lo que están haciendo es copiar lo que ya existe, poner las combinaciones de colores que ya están, digamos que ya pertenecen al promedio, y de esa manera perdemos y Krishnamurti lo menciona mucho, perdemos la libertad, perdemos la unicidad, la peculiaridad de lo que somos, y nos metemos en un cajón en donde todos somos prácticamente iguales y perdemos esa libertad. Esta pintura tiene eso, es una pintura única, no es común. O sea, si uno está viendo varias pinturas y ve esto, dice esto y esto ¿qué es? Como si faltara algo. Si lo analizamos con nuestra estructura de cajón, parece que falta algo. Es un ángel que perdió el ala, ¿sí me explico? No sé. Pero si lo vemos con ese sentido de unicidad y abrimos el corazón a tratar de observarla, y activamos la intuición, empezamos a encontrar muchos sentidos. Más adelante vamos a aclarar un poco de cómo se hace este sistema. Aquí entramos para ubicarnos a todos a los precedentes de la visualización de lo espiritual. Tienen su referencia en las ilustraciones coloreadas que acompañaban a los relatos sobre mundos superiores en algunos textos de teosofía como formas de pensamiento de Annie Besant y del señor Leadbeater. No saben el impacto que esta obra tuvo en los grandes, vamos a decir, pintores del siglo pasado. Sobre todo por el año desde 1900 ya empezaba la influencia hasta que ahí sobre 1910 pues ya había introducido Leadbeater y Annie Besant en esta obra y ya había despertado esa curiosidad. Es una obra clásica, la vamos a analizar con cuidado más adelante. Aquí hay algunas de las imágenes. Me gustaría que sacaran su manual, ¿no? Vamos a ir ya acercándonos a las imágenes del manual. Ahí ponemos, como Enrique me recomendó, ¿no? Unas preguntas. ¿Qué ves, no? ¿Qué sientes cuando ves, por ejemplo, la pintura que está arriba con esas alas y este centro de luz? O la que está a la izquierda, que aquí ya viene definición de qué cosas puede significar, pero que ustedes cómo se sienten para cuando lo ven, o sea, ¿qué les transmite? ¿Sería así? Sí, y veamos que es lo normal antes de esta obra, de que esta obra fuera publicada, es que nosotros sentimos algo y producimos, no lo sabíamos hasta que Leadbeater y Annie Besant hicieron esta obra, pero lo normal antes de esta obra es que nosotros pues veíamos algo y reaccionábamos emocionalmente. Es decir, veíamos el objeto y teníamos una reacción interna. Pero ahora es al revés. Lo que nos dicen ellos es que cuando tienes esa reacción interna se produce un objeto, una forma. Y entonces esa forma, a través de los pintores que ellos contrataron, hasta que ellos, como retratos hablados de las formas, entonces las comparten con nosotros, y ahora vemos aquella forma que aquel que sintió lo que sintió y produjo esa forma, ahora nosotros vemos la forma que produjo ese sentimiento y reaccionamos a ella. Y aún en ese caso, por el efecto de la unicidad, de la peculiaridad que cada ser humano tiene, no todos vamos a ver lo mismo, ni todos vamos a activar los mismos niveles en la mente o en el inconsciente según veamos psicoanálisis o teosofía. Por lo tanto, vamos a proyectar sobre esa imagen cosas nuestras. Es como si cada quien proyecta, o sea, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta lo que aparece en su manual, que es las dos de arriba, ¿no? Dice ambición egoísta, parece una especie de cangrejo, ¿no? Un alacrán. Si ustedes analizan,
esta fue la pintura que Leadbeater y Annie Besant plasmaron en la obra El simbolismo sobre los pensamientos simbólicos. Probablemente si yo tengo esa ambición egoísta, no quiere decir que salga exactamente igual como dice Enrique, sino le voy a dar mi peculiar característica. Si mi ambición es exagerada y hay un egoísmo muy grande, pues quizá el color no sea tan claro, sino sea más oscuro, negro, y quizá con deseos de dañar a alguien para poseer lo que tiene. Entonces la forma puede cambiar. Sabemos muy bien que los pensamientos, cuando se alimentan, toman vida. Se alimenta de la materia que nos rodea, que es vida. Acuérdense, la materia astral le da a los pensamientos fuerza. Nosotros le dotamos de cierta conciencia a esas formas mentales y duran el tiempo en que las hemos alimentado. Imaginen a los pobres depresivos o a la gente que tiene obsesiones. Están alimentando constantemente esas formas mentales que después se vuelven a descargar y siguen alimentando esa obsesión, esa depresión, esa tristeza. Cortar esos elementos es muy importante. Son como seres vivientes, ¿eh?, que están alrededor nuestro flotando, ¿no?, arriba de nuestra cabeza. Llegamos a un lugar donde hay otra cantidad tremenda de formas mentales que la gente que está ahí la está emitiendo, sobre todo lugares muy, muy burdos, muy oscuros, muy dados al dañar, a la droga, etcétera. Pues ustedes se alimentan de esos pensamientos si hay elementos en nosotros para descargarse. Esta es la clave. Yo tengo que saber que un corazón puro, una mente clara, serena y equilibrada no tiene ningún problema, pero me veo a veces obligado a contagiarme de aquello y debo saber cómo limpiarme y evitar que estos aspectos me incluyan en mí, porque quizá una vez no pasa nada, pero si estoy constantemente en esos ambientes o con esos contactos, tarde o temprano, como ya se ve en algunos estudios hechos en las organizaciones, si el ambiente, yo soy honesto y honrado, pero si el ambiente es poco honesto y no hay honradez, yo al principio me voy a poder proteger un poco, pero si no tengo suficiente fuerza y hay ciertos intereses, acabaré siendo influido por esa poca honradez y deshonestidad. Y después lo veré como algo, bueno, pues no todo, pues hay que entenderlo, la gente es así y a lo mejor hasta me había tentado a hacer algo. ¿Cuántos han caído de esa forma o hemos caído en un momento dado? Sí, vamos a detenernos, como comenta Isaac, en la ambición egoísta. Tiene varias partes, tiene un círculo y tiene luego algunos extras, ¿no? Unos como ganchos. Quiere decir que es un producto que si lo lanzamos como si fuera una caña de pescar, muchos van a quedar atrapados. No es un producto liso, que si alguien por equivocación pasa por ahí, no lo atrapa. ¿Y cómo son los pensamientos obsesivos? Pues como esto, nos atrapan, nos cuesta deshacernos de ellos, etcétera. Y entonces cada quien empieza a proyectar en la imagen lo que ve. Hay dos niveles en la percepción. Uno es el denotativo, que es una descripción fotográfica. Que veo una cosa con color, tiene unos como ganchos, una parte redonda. Todos en un auditorio dirían lo mismo. ¿Es redonda la parte del medio? Sí. Hay una parte más clara en el sí. Hay una especie como de cordón hacia atrás. Todos estamos de acuerdo. Pues sí, cordón un poco más. Bueno, ese es denotativo. Ahí todos estamos en el cajón porque todos percibimos prácticamente lo mismo. Pero el nivel connotativo es diferente para cada persona. Y alguien le dice a un niño, ¿qué ves ahí? Pues ya lo acaba de decir Isaac, un cangrejo. Sí. Otra persona puede decir, pues es un niño lanzando una hoz, que es esa cosa que está de aquel lado. Otro puede decir, es una tortuga, pero tiene más patas de lo habitual y ahí está la cabeza de la tortuga. También es una araña de muchas patas. Cada quien ve lo que está proyectando, sí, sobre la misma imagen, y es la misma imagen, solamente que lo están viendo diferentes personas porque están activando diferentes partes de su mente. Y al activarlas, esta imagen les ha despertado interiormente eso. Pero lo que más nos interesa es que si nosotros estamos con una persona negociando alguna situación altruista, pero la persona tiene pensamientos de ambición egoísta, va a producir imágenes como estas. Yo, al no ser clarividente y los que están ahí, pues no vamos a verlas, entre comillas, pero sí vamos a sentirlas. Intuitivamente vamos a saber que esas imágenes están ahí, como dice Isaac, nos van a contaminar.
Estamos en esa estructura, nos moveremos y, como dice Leadbeater en sus obras, van a seguir ahí durante horas hasta que desaparezcan. El Sanguru, que es un gran divulgador de los modernos, también comentaba un poco acerca de cómo se lucha contra los pensamientos utilizando lo mismo que había descrito ya Leadbeater. Dice, si usted quiere dejar de pensar en changos y usted empieza a meditar y dice, no quiero pensar en changos, cuando usted dice changos, se le van a presentar 1000 changos en la cabeza. Y entonces, tratando de no pensar en ellos, en realidad lo que está haciendo es atraerlos, y para que se libere usted de esos changos va a pasar un buen rato. Entonces, se está hablando de lo mismo con diferentes lenguajes, pero aquí lo importante es ver el sentido artístico de la imagen. Entonces, ¿cómo detectar imágenes similares que puedan estar escondidas o metidas en una obra? La gran obra proyectiva que se hizo dentro de la psicología, también en este mismo siglo, es el famoso Rorschach, que eran unas manchas de tinta, y cada gente veía en esas manchas de tinta, proyectaba las cosas en las que estaba vibrando. Cuando estamos en un tono vibracional, normalmente vemos ciertas cosas. Y usamos cualquier objeto, cualquier producto, cualquier mancha como ocasión o como pretexto para proyectar o poner en esas imágenes lo que en realidad nosotros estamos pensando dentro del estado vibracional en el que estamos. Aquí hemos incluido también en el manual una de estas imágenes, creo que es la de la izquierda. Esto fue captado clarividentemente por Leadbeater cuando se entonaba la música de Gounod en una iglesia. Vean las imágenes energéticas de la música y la influencia que tiene la música vamos a decir, en esa areola que rodea a la iglesia y a donde él plasma esta pintura. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que todo lo que pensamos, sentimos, hacemos y actuamos y hablamos son formas de creación, de movimiento de energías que están en nosotros y alrededor. Ya un autor, me recuerdo bien, si no fue uno de los autores posteriores a Nijina Hadassah o Arundel, hablaba que cuando nosotros hablamos o damos una conferencia, salen de nuestra boca como seres, ¿eh? Como entidades que representan esos aspectos que estamos transmitiendo. Suena bastante, por ejemplo, fantástico que nosotros seamos creados. Pues sí, el sonido tiene ese poder de crear, modela la luz astral, la kasha, ¿no? Le da formas. Las entidades que, recuerden, vemos en los sueños, los seres que vemos en los sueños, que son seres ilusorios, a los que les hemos llamado Mayavi Rupas, nosotros los estamos modelando durante todo el día. Si vemos que un vecino no lo soporto y lo veo, salgo y lo veo y me ve y me volteo sin saludarlo y siento por dentro un rechazo y voy hablando mal de él, voy sintiendo y pensando, estoy modelando una entidad, ¿no? Que en la noche podría yo soñar con el vecino como un demonio que me acecha. Es mi propia creación, no es el vecino, soy yo. El vecino puede tener ciertas cosas, pero soy yo el que he alimentado esa imagen mental que hace entonces el sueño durante la noche, asimila la experiencia a través de una pesadilla. Y esa imagen mental que yo creé durante el día, ya sea con el vecino, en mi trabajo, con mis amigos o con alguien familiar, pues me va a estar, si lo sigo alimentando porque siento odio, rencor, porque me hizo algo, me va a estar afectando emocional y mentalmente, incluso mi salud. Y después de la muerte y de los sueños, y después de la muerte tendré una maravillosa relación, ya verán, porque ese es el gran problema de nuestra creación mental. El poder de la mente es inmenso y forma, crea, modela entidades, seres, formas, animales monstruosas por nuestra manera de vivir. Es lo que decía Blavatsky, el mal no existe per se, es la mente humana la que está generando todo ese mal. Sí, vean ustedes la experiencia estética esta, ¿no? Todos hemos escuchado el Ave María de Gounod, que es una obra de arte, y vean ustedes que es una experiencia estética, es hermosa, habla a los sentidos, nos tranquiliza, nos regresa otra vez a experiencias superiores,
Y eso es lo que hacen los grandes autores. Los grandes autores tienen esa capacidad, y en este caso Leadbeater pues, compartió mucho de lo que él estaba, a través de las habilidades que desarrolló en la encarnación, pues fue de alguna manera compartiendo lo que pasaba. De pronto se metía también con el cómo pasaba lo que pasaba. Y bueno, son libros muy interesantes, pero esta es una experiencia estética pues, muy hermosa. Simplemente, incluso con las limitaciones que tiene una proyección electrónica, aún así nosotros podemos regodearnos con la experiencia, porque es muy hermosa. Tenemos el plano físico abajo, que es esta iglesia o lo que fuere, y tenemos el plano metafísico de lo que no vemos, pero él sí vio y comparte, y al compartirlo, en realidad eso ocurrió, aunque con los sentidos físicos no hayamos podido captarlo. Después de Leadbeater, empezaron a ver siendo afectados muchos autores, muchos pintores, ¿no? Y en diferentes líneas. Y aquí habla de una perspectiva puramente estética. Fue el libro que más influyó en el nacimiento del arte abstracto, el libro que hizo Leadbeater y Annie Besant. Por ejemplo, vean la pintura de Hilma Klint, una austriaca. Si ustedes analizan, hemos pasado de la simbolismo a una imagen, ¿no? Abajo, si ustedes notan, una imagen de un ser, ¿sí? De un ser humano, parece ser, y de su boca salen todas esas energías que las estábamos hablando, ¿no? Energías poderosas de diferente tipo. Los colores señalan las características de esas energías. Es que analícenlo bien. Ustedes y yo hablamos de amor, de compasión, de sabiduría, de justicia, de verdad. Esas ideas y esos principios éticos que yo los plasmo con ciertos nombres, pero que me hacen sentir ciertas cosas, tienen una vibración. Puede ser que la verdad, yo cuando hablo de la verdad, me recuerdo siempre el emblema de la sociedad teosófica, no hay religión más elevada que la verdad. Entonces, muy probable que yo al tener en principio la verdad, me imagine yo al emblema de la sociedad con esa declaración, creo que era del Marajá de Benares, creo que era de él y de ahí fue tomada. Y esa forma mental, cuando hablamos de este tema, se transmite. Y si ustedes y yo estamos receptivos, aunque estemos por Zoom, si estamos receptivos, esa forma mental penetrará en su conciencia y le influirá en ustedes. ¿Qué quiere decir? Que la vibración de la palabra tiene poder y crea. Los colores serán más pasteles, más claros, como aparece en la pintura de Klimt. Pero por otro lado, si está del lado izquierdo, hay colores más oscuros, más grisáceos. Quiere decir que su lenguaje, si estoy interpretando más o menos o tratando de sentir lo que dice y las imágenes que se crean, si ustedes ven aquí arriba, me parece ver una cara, paisajes aquí como seres que se mueven. Todas esas imágenes están en nuestra mente, moviéndose con formas, como energías, con caras que desaparecen y vuelven a aparecer. Las alimentamos. Si son temporales o pasajeras, no pasa nada. Pero si las estamos alimentando constantemente y duro, pues van a ser como entidades que están ahí reactivando esas imágenes con sentimientos y emociones. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A una gran responsabilidad cuando estamos frente a alguien y le estamos diciendo algunas cosas que no son nada agradables. Y menos si estamos calumniando, menos si es una mentira. O sea, somos capaces de destruir como de construir y de elevar a un ser y a nosotros mismos. Sí, afectamos a la persona, por ejemplo, con una mentira, que sería el color negro. Sí. Y el color negro no sube, hablando de lo alto y lo bajo, Sí. que a pesar de que es lo mismo, como es arriba es abajo, en realidad hay diferencias, por lo menos desde el punto de vista vibracional. Y tenemos, como ya comentó Isaac, mucho más apastelada la parte del norte, como debe ser la parte de arriba. Sí. O la parte más profunda, si le metemos perspectiva, y mucho más intensa la parte de abajo. El rojo, que ya sabemos que es un color cámico, entonces está vinculado con una parte de la pintura. El amarillo, que es el color de Budi,
sube a la parte superior y podemos utilizar parte de las cosas que nosotros conocemos a través de cómo se distribuyen estos colores en una pintura. Y entonces hay dos temas importantes, el devenir que hace Cronos, es decir, el devenir, la ampliación del tiempo para que pasen las cosas que deban pasar, se trasciende con la fotografía y la pintura, porque detienen el tiempo. Estamos viendo algo que ya se detuvo, lo mismo que una fotografía. Por eso a veces nos pasa que vemos fotografías que han pasado hace muchos años y observamos que el tiempo se detuvo ahí a través de la propia fotografía. Entonces, el hecho de que se detenga nos permite darle profundidad, analizarlo, hablar de ello, y es lo que estamos haciendo ahora con algo que se pintó. Si fuera un mero pensamiento y lo estamos discutiendo, sería diferente. Pero esa es una de las enormes claves que tiene la pintura. Están los colores azules del ego superior también, y están vinculados de la parte media hacia arriba. El azul regresa más apastelado en la parte de más arriba. Podemos analizar con lo poco que sabemos, pero que es suficiente para que nosotros veamos si la pintura tiene una estética de la verdad o no es una estética de la verdad. Si el pintor se dejó llevar por su parte intuitiva, va a haber una estética de la verdad, porque el que está pintando es la parte profunda. Si lo está haciendo como un mero copiado de cosas, entonces esto ya no tiene pies ni cabeza y ya empieza a salirse un poco de los cánones que todos hemos aprendido. Entonces aquí podemos ponerle una calificación de notable o sobresaliente porque sí corresponde con las cosas que nosotros hemos leído de HPV respecto a los colores, vibraciones, etcétera, etcétera. Sí. Ahí pueden ustedes dividir en dos partes, el lado derecho, la luz, el lado izquierdo, la oscuridad que todos tenemos. ¿Sí? O sea, no hay excepciones. Lo que hizo la autora, esta señora Hilma Klint, es plasmar su estado en ese momento. ¿Sí? Verdad, es una sí, verdad. Es su verdad. Quizás si alguien no la conociera y viera la pintura, diría, mira, Hilma tiene más o menos una estructura como todos, pero tiende más a los colores apastelados, ¿no? O sea, hacia la luz. Entonces, esos conceptos y esos análisis nos pueden ir ayudando a entender no solamente la obra de estos grandes pintores que han sido incluidos por la enseñanza espiritual, sino a darnos cuenta qué desprende, qué despierta. Por eso el manual dice, ¿qué despierta, no? ¿Qué siento cuando yo estoy? ¿Qué veo, por ejemplo, primero? ¿Qué ven ustedes en las pinturas? ¿Qué me dice la obra? ¿Qué me dice la obra? Por ejemplo, ahorita que vamos a entrar al siguiente autor, este es otro muy interesante, pero ahorita lo vamos a tocar y después vamos a tener un descanso para poder hablar sobre el manual. En gran medida en el arte vanguardista del siglo XX y en particular en el nacimiento de la llamada arte, el llamado arte abstracto, que esa es una de las partes importantes, laten concepciones que podríamos definir como de carácter místico ocultista. O sea, el arte abstracto tiene esa influencia. Se trata de visiones del mundo opuestas a la puramente racionalistas, al cientificismo imperante durante los siglos XIX, pero igualmente en contra de las doctrinas de las religiones oficiales. O sea, el arte abstracto fue una revelación, un oponerse a toda esa tradición. Aquí tenemos los fauvistas, son esos pintores que pintan como si pintaran con puntos, si se fijan. Taringa nuevamente la hace, y fíjense ustedes que la pintura está hecha con puntitos. Se le llama fauvista a ese tipo de pintura. Hay varios pintores que pintan así, pero en este caso me pareció esto muy interesante por el cambio del simbolismo de la etapa o sea, de la pintura al óleo, vamos a decir, de la pintura clásica, ¿no? De las imágenes, de plasmar los paisajes tal como se ven, etcétera, que eran parte muy importante, pero llegaban y seguían un canon, un modelo que los ajustaba, por ejemplo, sobre todo la pintura de la Edad Media, toda la ajustaba a la idea religiosa. En pocos países de Europa se atrevieron a pintar pinturas de la época clásica griega, por ejemplo, dioses y diosas, etcétera. Pero la mayoría tenía que seguir esa pauta o era rechazada su pintura.
si no es que destruida. Sí, pues las compraba la burguesía y la burguesía quería entrar en el modus operandi que les permitía formar el clúster donde fluían libremente. Pero bueno, es un tema más sociológico. Pero el puntillismo es muy interesante porque en el puntillismo son como unidades, como si fueran átomos, y realmente representa mucho más la realidad que una pintura en continuo. Entonces, y hay pinturas puntillistas enormemente complejas y donde se ve la enorme creatividad de los... Pero si quieres, podemos pasar algunas preguntas antes del primer descanso. Sí, ahorita, para que ellos también participen con algunas cosas que... Sí, ahorita dijo, el lenguaje que surgió fue la abstracción. La abstracción era una expresión sin forma que disolvía los límites del objeto concreto para permitir que el flujo de la luz cósmica se derramase en un lienzo expectante. El lugar donde los reinos internos y externos de la espiritualidad comenzaban una nueva evolución creativa. Es obvio que la abstracción permitió la expresión de la parte interior hacia afuera. Entonces, ahora se dan cuenta por qué la física cuántica dice que repite lo que dice la enseñanza oculta, la enseñanza teosófica. Lo que vemos es una ilusión, un maya, creada por los sistemas mentales y por la misma maya que nos envuelve. ¿Por qué vemos los objetos aparentemente flotando en el espacio alrededor nuestro? Y por supuesto yo me siento el centro. ¿Lo consideramos real o es una gran ilusión? Entonces, ese modelo, que era el modelo que imperaba en la Edad Media y que fue transformándose en el Renacimiento, era un modelo que respondía a esa época. Después empezó una revolución para acabar con ese modelo y abrirnos a algo más profundo y espiritual. Tardó porque pasamos todavía por varias etapas hasta llegar a la abstracción. La abstracción ya muestra lo que realmente el alma, si quieren verlo así, del autor, puede transmitir. Es algo muy peculiar. Sí, siempre tiene que ser una experiencia estética. Y nosotros al reaccionar a lo que estamos viendo ¿es molesto para tus sentidos o es agradable a los sentidos? Y tenemos que salirnos de los cánones que existen y de suponer que solo lo bonito es la forma humana o solo lo bonito es el impresionismo, que son escenas de la vida cotidiana. Y vemos, bueno, ¿qué hay de bonito en esto que no utiliza mi pasado? Como dice Krishnamurti, tengo que inventarme un presente para ver la parte estética y al final lo conseguimos. Conseguimos una parte estética al observar esto. Y hay un montón de anécdotas. ¿Te acuerdas la del logo de la Caixa de Cataluña? Sí. Que la hizo Miró. Entonces Miró no quería hacer un logo. Entonces le pagaron un montón de dinero. Resulta que contrataron a unos consultores americanos y estuvo un profesor de SADE con ellos. Fueron a ver a Miró y Miró les dijo, yo voy a hacer dibujitos en un lienzo y si alguno de ellos les apetece para ponerlo de logo, pues ya lo harán. Y uno de esos dibujitos era una estrellita que representa a un niño que está dando una moneda sobre una alcancía, que no quiere decir que eso sea, pero así es como fue más o menos representado. Y ese es el logo más premiado que ha habido. Y estuvo a un voto de no ser aceptado porque los viejitos que estaban en el consejo dijeron que cómo voy a hacer el logo de un banco tan importante, una estrella torcida, que es una estrella que está ligeramente encorvada hacia uno de los costados. Bueno, pues ese es el ejemplo de lo que es una experiencia estética y que se hace y hoy es un logo multipremiado. Bueno. Hilma Klim, la misma que hemos traído de Austria, uno de los precursores del abstraccionismo, y esta pintura que está a la derecha de la pirámide lo tienen también en el manual para que ustedes expresen de alguna forma lo que sienten cuando la ven. Ahí están las preguntas. Ahorita vamos a hacer ya el descanso para que abordemos el manual y vayamos comentando esto. ¿Y ves si tienen alguna duda de la parte teórica? Para sí. Que pasemos a la práctica. Su muerte dejó más de 1000 trabajos influenciados por la teosofía y el espiritualismo. Miembro de la Sociedad Teosófica, fue a la muerte de su hermana y formó un grupo espiritualista llamado The Five, los 5, con otros 4 amigos. Si ven ustedes la pintura, pues es difícil no encontrar en los elementos, vamos a decir, ocultos, o sea, de la tradición oculta. Por ejemplo, de la pirámide, ustedes ven ese centro, ese plano de manifestación
de la primera forma de Mula Prakriti. Podría ser. Sí, el Buddhi y la mente inferior. Sí. Verde, La pirámide pequeña que ven ustedes acá negra, pues tiene que ver con la dualidad, ¿no? Espíritu, materia, y aparte la mente, la triada, los tres logos. Y después, pues, todos los que ven ustedes, los 7 colores, si se fijan, son 1, 2, 3, 4, 5, creo que son más de 7, 3, no, son 7. Los siete primordiales, o sea, la pintura tiene algo excepcional. Se van de lo sutil a lo denso, sí, los colores más densos. Más sí, de aquí es lo más sutil, es el centro, el logos inmanifestado, el hijo de la madre, que es Mula Prakriti, ¿no? Estamos testeando al pintor para ver si utilizó su intuición, porque la intuición nos va a dar una experiencia perfecta. Sí. Es decir, vamos a ver una estética de verdad, porque es la verdad interna la que sale. O si es un pintor que se le amaneció como haya amanecido y empezó a pintar cualquier cosa, como siempre. Por eso estamos hablando de estos grandes pintores. Para que vean ustedes cómo puede una enseñanza transformar y transmitir a través de la pintura esos elementos que nos llegan de una manera más clara, porque esto despierta algo, ¿no? A mí me transmite el centro de ese centro rojo, ese centro de luz alrededor, esa vibración, ¿sí? Cama, sí. O sea, hay una serie de elementos que quisiéramos que ustedes los vayan comentando. Ahorita vamos a abrir, déjenme pasar uno más y ya abrimos. Aquí ya estamos entrando a uno de los más importantes pintores abstractos. Recuerden que era Vasily Kandinsky, quien junto con Franz Kafka y Kazimir Malevich pasa por ser uno de los inventores del arte abstracto, al hablar de la introducción de su libro de lo espiritual en el arte, para que vean cómo ya estaban metidos de 1910 y publicado en enero de 1912. Por supuesto, lo pueden buscar el libro, los que estén interesados, aquí en Google lo pueden encontrar. De la simpatía y parentesco espiritual con los artistas primitivos, escribe. Esta pintura que ven ustedes, a mí yo la vi apenas en el Guggenheim, que trajeron las pinturas del multimillonario Guggenheim, de él, porque es el apellido de un gran promotor del arte y la cultura, y generador de estos modelos de museos. Fue un protector de Kandinsky, y él tenía por lo menos presentó 60 obras de Kandinsky, que yo las tengo casi todas fotografiadas, pero él tiene una colección de 100 obras de Kandinsky, porque él lo mantenía, ¿cómo le llaman? Un benefactor, ¿no? Un benefactor de la obra de Kandinsky. Vean los colores azules mezclados con formas geométricas, ¿sí? Todo despierta algo, a menos a mí me hace sentir una transmisión de algo más profundo dentro del autor. Aquí hay un pasaje que comenta Kandinsky en uno de sus libros. Ya otra vez se quedó plasmado. Aquí está. Este punto espiritual importante de contacto no es pesar su valor en vez de un punto. Nuestra alma, que tras un largo periodo materialista aún está en el inicio de despertar, esto lo escribía en 1910, contiene los gérmenes de desesperación, la falta de fe. Después del fin de la tentación materialista, recuerden que el siglo XIX finales fue un materialismo exagerado y que al parecer sucumbió, y en este caso de que se trate de una persona que no sea de su familia, este intento de despertar sentimientos más sutiles que actualmente no tiene el hombre. Entonces, eso es lo que quiere decir con su obra, despertar sentimientos más sutiles que actualmente no tiene el hombre. Y aquí tenemos a Kandinsky todavía joven y su pintura, parte de sus pinturas. Sí, hay que recordar que Kandinsky fue simpatizante, nunca fue miembro, Mondrian sí y otros sí, pero de alguna manera bebió muchísimo de la enseñanza teosófica. En las pinturas abstractas de Kandinsky influidas por la teosofía, las formas geométricas y los colores no representan objetos identificables del mundo físico, pero sí están reflejando pensamientos, sentimientos y emociones definidas. Aquí nos podemos dar a entender lo que quiere decir Kandinsky con sus pinturas. Algunas de sus obras adquieren un profundo significado,
si intentamos traducirlas con el libro de Besant y de Leadbeater, ¿sí? Hay personas que han buscado, usando el libro de Leadbeater y Annie Besant, interpretar la pintura de Kandinsky, y de verdad tiene muy interesantes comentarios que hacen sobre él. No, y la interpretación, si nos vamos a ir de las cajas, como dice Krishnamurti, donde nos meten todos para recuperar libertad, la interpretación va a ser la que ustedes hagan. Esa es la mejor interpretación. Sí. Si la hacen con su intuición. Sí. Si no coincide con lo que dicen los autores, da igual. Es para ustedes, eso significa. Es una experiencia estética que les da un valor. Por supuesto, hay que usar el bagaje que todos tenemos teosófico para entender por lo menos los colores y entender que tienen que ver con vibraciones. Hay pinturas mucho más complejas, mucho más elaboradas, tanto de Kandinsky como de los posteriores a Kandinsky, y podemos llegar entonces a ver dentro de esas excentricidades, pues temas de unicidad muy peculiares, ¿no? Porque estos pintores eran peculiares, incluso en su forma de vida. Hasta Picasso y todos ellos tenían un formato de peculiaridad. Dalí, que en vez de perro tenía, creo, un tlacuache o no sé quién, y andaba en el metro de París con su tlacuache, pues eran excéntricos, pero eran únicos, era ver una calle con todas las gentes, con su derecho a la unicidad, que esa es prácticamente la libertad por la que tanto peleó Krishnamurti. Si fijan ustedes, estas son varias obras de Kandinsky en diferentes épocas, ¿sí? Encontrarán que el estilo fue variando, mostrando diferentes estados emocionales, formas de pensamiento también, ¿no? Geométricas, redondas, esferas. De la derecha, en la parte de arriba, pues ahí se ve una mezcla, ¿no? Un caos, probablemente representando una etapa emocional, o la de abajo con sus rojos más intensos, etcétera, etcétera. Le voy a pedir a Emil C. Y creo que a José Luis, me parece que están grabando, que vamos a abrir los micrófonos y también vamos a hablar con todos cómo han sentido este material y cómo han contestado, qué les ha despertado lo que mandamos en el manual, por favor. Están abiertos los micrófonos. Gracias. A ver, Mari, por favor. Gracias, Isaac. Buenas tardes o días a todos. Pues para empezar, yo tengo que decir que a mí el arte me encanta. Yo de manera muy mediocre pinto hace muchos años, pero en lo personal, la primera imagen que viene en el manual, mi percepción de ella es que está representando... pero todavía no vemos eso, ¿no? Vamos a la interpretación y no todos van a empezar a hacer la interpretación. Ay, ¿no? No vamos bueno, van a trabajar, es que si no vas a influir a los demás. Okay. Que los demás vean en el manual lo que ven, porque si tú ves una tortuga ahí, pues todos van a ver tortugas. Entonces vamos a dejarlo, si quieren, para después que la gente lo trabaje libremente y luego ya compartimos la experiencia. De momento estamos con lo teórico, todo lo que vimos en la parte teórica, y que ustedes puedan tener alguna duda o lo que fuere. Sí, Mari, ahorita vemos eso. Vamos a decir que si hay alguna duda sobre los autores, sobre Leadbeater, sobre lo que dijeron, cómo hicieron, qué piensan ustedes de la aportación de la enseñanza teosófica, esos comentarios sí nos gustaría recibirlos. Perfecto. Bueno, entonces yo me reservo, yo lo único que puedo apuntalar es eso, que me pareció muy hermoso este espacio, en tanto los temas que trata. Gracias. A ti. Gracias, Bermúdez. A ver, ¿algún otro? Está, ¿quién más levantó la mano, chicos, para aclaraciones? 77, pensabas que no iba a entrar. Pues sí. No veo a nadie más. Muy bien. Emilce. Emilce, por favor. Como no está Salomón, voy a hablar yo. Y Emilce, sálvenos. No. Yo al único que más o menos me concentré fue con estos últimos, el Wassily Kandinsky, porque esos no los conocía.
y realmente cuando después hizo la descripción de lo que era, realmente sentí eso, porque me parecía que eran colores puros, pero como no acomodados, como pensamientos distribuidos sin un orden concreto de lo que pensaba o de lo que deseaba. Esa fue la sensación que a mí me dio. Gracias. Sí, Emilce, normalmente cuando tú y yo pensamos en algún tema y si no seguimos una línea y nos pensamos a brincar en otro pensamiento y en otro pensamiento y como estamos acostumbrados a tratar de tener varios pensamientos al mismo tiempo, que es una distracción muy fuerte porque la mente se tiene que dividir en varias líneas, pues si alguien viera, un clarividente, viera nuestra aura mental, pues vería que una mezcla como la pintura esa de abajo que presentamos de Kandinsky, ¿no? Manchas de diferentes colores con poco contorno, porque fueron pensamientos superficiales, pero algunas con más fuerza, porque nos concentramos en ese pensamiento, hasta que empezaron a tomar forma, como los que presentan Leadbeater y Annie Besant. Si realmente nos viéramos, o sea, nos daría tristeza ver a un amigo, si tuviéramos clarividencia, y estuviera con nosotros hablando de su amistad y de su apoyo al que nos da, y estuviéramos viéndole el aura y los pensamientos, diríamos, me está dando una mentito, nos está viendo la cara y mintiendo totalmente, porque por dentro está pensando lo contrario, ¿sí? A veces el clarividente sufre mucho por eso, porque ve la verdad de las personas, no lo que queremos aparentar, sino lo que somos, o por lo menos una parte de lo que somos. Sí, recuerda, Emilce, en la música también hay elementos dispersos y sueltos, notas. Y cuando las notas se juntan, por ejemplo, en una armonía, eso es estético para los sentidos. O sea, todo el mundo dice, eso suena bien, que sería do, mi, sol, do. Bueno, esa es la famosa armonía de do. Entonces, con esa armonía, cualquiera que la escuche tiene un efecto, las plantas tienen un efecto, etcétera. Hay un efecto estético. Entonces, hay ciertas formaciones o ciertas combinaciones que no son estéticas, que no son armónicas, y hay otras que son armónicas y son estéticas. Aquí lo interesante de los cubistas es que están utilizando los elementos abstractos para que tú los formes en tu propia experiencia estética. Sí. Entonces, el pintor, en vez de resolvértelo pintándolo, lo que hace, por ejemplo, el mariachi el mexicano que también era cubista, ¿cómo se llama? Que tiene una obra que se llama Mariachi, todo disperso y suelto, que es una obra de arte. ¿El Guadalajara? ¿El de Guadalajara no? No, es Diego Rivera. Diego Rivera, entonces tiene este mariachi, está como todo desacomodado. Y luego Iñárritu, el cineasta, también hizo unas películas así donde todos los trozos van y tú los formas de acuerdo a tu propio sistema. Y el niño que va a la escuela, pues le ponen todas las cosas y él los forma y hace su propia experiencia estética. Entonces, eso nos da unicidad, es lo que peleó tanto tiempo Krishnamurti, es tu arte. Si a ti te gusta, eres perfectamente libre de tenerlo y utilizas los elementos simbólicos que quieras para crearlo y para formarlo. Si para ti representa eso una experiencia estética, eso es una experiencia estética, en donde todos los elementos empiezan a combinarse de una manera que tengan sentido para ti. Sí, esa es la parte como hermosa de lo que hace el cubismo a la hora de darnos estas pautas o estos puntos. A ver, José Luis, gracias, Emilce. Hay una más, por favor, chiquitita es. A ver. O sea que nosotros podríamos meditar con una lectura del libro, por ejemplo, A los pies del maestro, tratando de dibujar y dándole color a los sentimientos que nos produce esa lectura. Claro, Sí, supuesto, sí, claro. Sería muy interesante eso, Emilce. Sí, por supuesto que sí. Bueno, gracias, nada más, gracias. Cuando un día estés viendo un paisaje que te llena de sentimientos muy afectivos, pues dibuja, pinta los colores que representan esos estados emocionales. O escribe, o musicaliza, sí. Poetiza, hace un madrigalito, un pequeño madrigal, o pintar cualquier experiencia estética que represente ese momento. Y lo guardas. Gracias. Emilce. José Luis, por favor.
Gracias, Isaac Enrique. Bueno, yo quería comentar una idea que tengo, que aunque es lógica, tal vez no va al tema, pero yo entiendo más o menos que el arte se trata en representar el arquetipo. Cuando el artista llega a igualar o representar el arquetipo que ya existe Meta antes. más elevada, sí. Sí. Entonces, cuando llega a hacerlo, entonces llega a un nivel de perfección que nosotros lo vemos como arte, ¿no? No sé si está bien la idea, que es lógica, ¿no es cierto? Pero bueno, pues es una forma de expresarlo, ¿no? Sobre las pinturas que mostraron, la de Gounod me encantó porque me imaginaba de la misma forma como las formas mentales de todos los que estamos presentes se pueden representar en el astral, ¿no? Y bueno, decirle simplemente que, bueno, en algunos pintores no logro ver, pero me encanta Dalí, Miguel Ángel, y también, como decía Isaac, me ocurre que a veces veo arte en un ocaso, en una salida de sol, en las estrellas, Sí. que uno lo elevan de alguna forma, uno no entiende dónde ni cómo, pero uno queda impresionado, ¿no? Eso es, gracias, Isaac Enrique. No, gracias a ti. Sí, sí, lo que dices es correcto. Hay que recordar, por ejemplo, si es impresionismo, hay una perfección dentro de ese cajón. Y el problema es no salir de ese cajón. Por ejemplo, Miró salió. Miró fue copista. Luego tiene pinturas de todo tipo y luego se hizo cubista. Era bueno en todo, pero fue evolucionando como pintor. Y otros se quedaron, Rembrandt, todos esos quedaron en donde estaban, en su nicho, en su zona de confort, y así murieron, hicieron obras que ahora valen millones de dólares, pero el tema es que como teósofos tenemos que pelear por esta libertad de llegar a ser tú mismo en tu propio sistema, con tus propios objetos, y que las cosas te digan algo. Y claro, un ocaso es muy especial. Hay libros y libros de esos temas que estás comentando, donde a los niños se les preguntan sus reacciones sobre un barranco, sobre el barranco es más fácil porque siempre está ahí, pero si fuera, por ejemplo, de un ocaso, como dices, o un amanecer, el niño te dice cosas geniales, porque no tiene límites, no trata de parecer algo para ser aceptado, es libre, grita cuando quiere gritar, habla cuando quiere hablar, y entonces dice un montón de ocurrencias muy peculiares. Muy bien, José Luis. Ahora va Magali, después va el otro José Luis. Magali. Ok, tenía el micrófono apagado. Interesantísimo esta parte que ustedes han expuesto. Me llama la atención el primer cuadro que pusieron, que aparentemente es como una paloma. Ah, sí, No es un ala, es una paloma, si la podemos ver. Su pico va en picada, tiene cabeza y se ve prácticamente las dos alas. Pero podemos ver en este cuadro una armonía, que el cuadro respira armonía. Esta señora, influenciada por el pensamiento teosófico de aquella época, entrando prácticamente esa parte fuerte de ese pensamiento, uno puede captar quizás que ese pensamiento va a aterrizar en una forma armónica hacia la humanidad. Entonces vemos esas ondulaciones marcan mucho de lo que sería un movimiento que va a ir afectando, porque tiene un pequeño despertar de un color muy tenue que va cambiando su tonalidad. Me causó mucha armonía, un estado tan armónico que representa para mí esta ave que va aterrizando hacia el mundo físico. Era mi comentario. Pues muy bonito comentario, Magali. Sí. Ya vimos el ave nosotros aquí también, que metió el tren de aterrizaje y cerró el ojo. Ya lo viste el ave, qué lindo. Pero es que está bajando en un conocimiento. El mundo estaba en oscurantismo y viene ese conocimiento claro, el que ella encontró
bastante Sí. claro. Y Que va con una desciende. armonía, Sí, aterriza, descendiendo ese Sí. pensamiento. Es mi visión, puedo estar equivocado. sí, muy bien, sí, sí, sí. Y Gracias. ese color marca la fraternidad y la amorosidad con que Sí, lo sí, hace, con esa ternura, esa dulzura. pues sí. Muy bien, José Luis, por favor. Sí, yo también vi el pajarito como le ha pasado El a pajarito. Magali con el pico hacia abajo. Digo, lleva una velocidad impresionante. Bueno, mira, yo quería comentaros el tema, este tema de cómo influye, bueno, pues las pinturas, el arte en general, esculturas, edificaciones, etcétera, ¿no? Sobre el ser humano es una cosa que sí, que es verdad que apasiona y es interesante. Y siempre me surge una duda, no es porque no lo vea, sino porque, a ver cómo lo explico. Y voy a intentar poner un ejemplo, un símil, ¿no? En el tema de los sueños, que vosotros trabajáis y entendéis también, tiene una repercusión sobre la persona que sueña, en la psique, y transmite sensaciones, colores, bueno, puede transmitir muchísimas cosas cuando uno se despierta por la mañana y recuerda o no el sueño. Pero hay una dificultad para la persona que sueña, es que sabe lo que siente, pero no lo sabe interpretar. Y el significado del sueño toma mayor peso y mayor trascendencia cuando la persona llega a entender aquello que ha soñado. No por el mero hecho de intentar colocar, porque yo puedo ver una obra de arte y colocarlo muy bien. Puedo ver cosas que ni siquiera el pintor plasmó, pero yo lo coloco muy bien porque le quiero dar un significado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estoy metiendo la mano, a lo mejor de manera inconsciente, pero estoy metiendo la mano. Entonces, ¿cómo se puede casar, unir lo que es la verdadera intuición del momento? Pero claro, tú no estás entendiendo la obra. Yo, por ejemplo, cuando fuimos al Prado a ver al Kandinsky al Reina Sofía, no, al otro, al Madrid, no recuerdo. La baronesa esta, ¿cómo se llama? Sí, Thyssen, la baronesa Thyssen. Thyssen. Cuando estuvimos ahí viendo Kandinsky, yo la verdad, honestamente, yo al principio no lo entendía. Pero luego ya empiezas a introducirte en el tema y empiezas a ver algo más. Entonces, intento resumir la pregunta. ¿Cómo casas o cómo unes el conocimiento o la información sobre la obra y la intuición que te puede estar transmitiendo el autor con esa obra? Porque si no tienes el conocimiento, puedes estar delante de algo y, como algunas veces hemos visto por ahí en algún YouTube, que puede haber un gran músico en la boca de un metro en Nueva York, la gente pasar por delante y ni enterarse de que la persona que estaba allí tocando es un gran maestro de la música, ¿verdad? No sé si me he podido explicar con la pregunta. Sí, mira, lo importante para la intuición es el efecto, no la interpretación. Sí. Tú te abres a la experiencia estética y ves el efecto en ti. ¿Y cuál es el efecto que te va, el efecto inmediato de una obra de arte? Por ejemplo, en el caso de Magali, que interpretó esta, luego lo verbalizó, pero primero lo sintió. Y el efecto es que te deja de buenas, te deja contento, te deja ligero, te lleva a una vibración peculiar, y entonces claro que lo pones quieres ponerlo en la sala de tu casa, en el salón, o lo que fuera, esas pinturas que te producen un efecto. Hay un efecto especial. Ya en un siguiente paso puedes darle una interpretación, pero ahí ya está la mente racional trabajando. Entonces te separas de la experiencia estética primaria, que es la recepción y el efecto, y ahora vas a una experiencia estética diferente, que es empezarle a dar significado. Y por ahí te dicen que de repente, que mire, en la punta del ala me parece un poco como la cara de Trump. Dice, ay, caray, ya le diste la torre ya le dicen a la experiencia. Siempre la interpretación, por eso es tan compleja, porque no sabes el efecto a donde te va a llevar. Te va a llevar a otro cajón que ya no tiene que ver con la pintura, tiene que ver con el status quo, con lo que ve la mayoría, con lo que fuera, y entonces empiezas a perder esa libertad de la que habla, y entonces te metes ya en el cajón donde todos ven lo mismo.
Y si todos dicen que eso es bonito, pues te metes a ese cajón y ahora ya todo también es bonito para ti, pero entonces pierdes la capacidad de transitar con libertad y producir tu propia experiencia estética. Sí. Por eso en muchos de esos talleres no te dicen de qué pintor es, para que no vayas a poner la cabeza y digas que solo porque es Kandinsky ya es bonito, porque si dices que no es bonito, te sacan a palos de ahí porque debe ser bonito. ¿Sí me explico? Sí. Es bonito o no es bonito, es para ti y corres todos los riesgos. Entonces es diferente la interpretación que la recepción y el efecto. Entonces lo que se hace muchas veces es trabajar el efecto, incluso con la música. Pones una música y tú vas sobre el efecto. ¿Qué te produjo? ¿Cuál es tu reacción? Y es lo que vamos a ver en el taller. Vamos a ver el efecto primario que tiene sobre ustedes este tipo de pinturas. Y ya luego le metemos una interpretación muy teosófica, donde vamos a ver las formas de pensamiento, cuál de estas pinturas se parecen a qué forma de pensamiento, y habrá o no habrá en el pintor alguna relación, si sí o si no. Eso ya es un debate diferente. Es un debate en donde nosotros nos estamos orientando a otra cosa que ya no es estética, es la interpretación de algo, la interpretación de un fenómeno, dentro de los cuales está lo propio estético. Pero eso es lo que yo puedo decirte en relación a ese tema del pajarito. ¿Tú, Isaac? Gracias. No, creo que has completado bastante el tema. Bueno, yo creo que esta pintora, yo tengo de ella 4 pinturas de Agnes. Y ahora todos vemos un pajarito ahí después de que intervino Magali. Fíjate, ¿sabes lo que yo vi? Yo vi, si te fijan ustedes aquí, el ala está sobre un torso en forma de S, si fijas. Yo imaginé el torso de un ángel acostado, ¿sí? Y esta era el ala de ella o de él, porque los ángeles son, en teoría, andróginos. Y el ángel invisible y solo vemos el contorno. Nomás vemos el contorno, ¿sí? O sea, uno puede ir viendo ciertos aspectos en base a los elementos que uno mismo tiene internamente, ¿sí? O sea, como que tú compones la imagen según tu propio código personal. Y ahí entra mucho la intuición, porque tú vas a sentir, eso es lo que yo siento que puede ser. Y ahí ya está tu intuición, aunque no sea una intuición muy grande o muy pequeña, como depende, si está en consonancia con tu parte interna, y eso yo lo recuerdo de Sri Krishna Prem, dice, cuando usted lea un libro y lo abra y lo vaya leyendo y sienta que hay una comunicación de su corazón con el autor, con lo que dice, ese libro es para usted, ¿no? O sea, esa es la relación del arte con el espíritu del alma, con el alma. Es un canal que se abre para sensibilizarnos, ¿sí? Muy bien, José Luis. Y luego hasta las bromas tienen que ver con eso, porque sí, dicen que fue uno de los apóstoles a apartar mesa para la última cena. Dice, quiero mesa para 26. Dice, pero si nada más son 12, dice, sí, pero todos nos vamos a sentar al mismo lado. Entonces, entre broma y broma, te acerca un poco a la experiencia estética de lo que no se ve, pero por supuesto que es una pintura, y como es una pintura, pues los colocó el pintor todos del mismo lado. Bueno, es una broma nada más. Bueno, gracias, José Luis. Ahora vamos con Lucila. Sí, muchas gracias, muy buena la exposición, pero yo le quiero comentar con respecto a lo que dijo José Luis, con respecto a Kandinsky. Yo cuando en los años 71 fue cuando yo vi por primera vez en el Guggenheim de Nueva York la pintura de Kandinsky. Y yo no sabía nada acerca de él, yo no sabía nada acerca de teosofía, pero cuando yo vi sus pinturas, yo sentí algo inmensamente luminoso, sentí música en sus pinturas, ¿sí? Una belleza indescriptible en sus pinturas. O sea, para mí desde entonces es uno de mis pintores favoritos porque me transmite muchísima emoción. Porque yo pienso que cuando uno ve una pintura, pues uno, sobre todo, no tratar de analizarla con la cabeza, sino de sentirla, ¿sí? Porque representa emociones. Ya cuando estamos viendo
abstracciones más como concretas, pues sí, ahí hay una idea que se abstrajo, hay un concepto, pero cuando estamos viendo otro tipo de pinturas que tienen movimiento como Kandinsky, pues sí, como que se mueven mucho las emociones. Esa es mi sensación acerca de la pintura de Kandinsky. Gracias. Sí, Lucila, estamos contigo, porque creo que cuando uno siente algo, acuerda que los sentimientos, que lo que uno siente está ligado con Buddhi, ¿no? Las correlaciones de la intuición tienen que ver con Buddhi, con el alma. Entonces, yo siento eso, yo lo veo así. Cuando vemos una pintura como esta, como la de Kandinsky u otros autores, es como si se alimentara el alma de lo bello, ¿no? De lo bello que se ha construido en el mundo, ¿no? Por otros seres que han podido tocar esa eternidad en cada uno de nosotros y le han dado un lenguaje que no es un lenguaje personal, sino que es un lenguaje universal, porque a todos nos toca, o por lo menos a una gran parte que vibra con frecuencias muy cercanas a lo espiritual. Difícilmente Kandinsky pasa desapercibido para un buscador serio, ¿sí? Puede que no lo entendamos, ¿sí? Las formas, pero me hace sentir cosas, y eso es lo que creo que es muy valioso de lo que acabas de comentar. Sí, y hay que recordar que para tener una libertad plena hay que sustraerse muchas veces de... No, que están hablando otros, me parece que noté la voz de Milce con S o con C, no me acuerdo. Bueno, lo que quiero comentar es que a veces los curadores son muy buenos, tienes un curador buenísimo y todo eso afecta. El curador es el que presenta la obra, el que te pone todo el contexto en el que la obra va a ser presentada. Entonces, con un curador muy bueno y en el Guggenheim de Nueva York, y lo que te digo, aunque veas una pintura que probablemente no te diga tanto, te ves casi obligado a eso se refiere a Krishnamurti, yo así lo entendí, y a veces conviene entonces sustraerse de todo eso, de todo lo que me puede obligar a dar una reacción que no es una reacción como genuinamente individual, para luego producirla en el contexto de la soledad entre la pintura y yo. Y en ese sentido son hasta mejores quizá las pinacotecas clásicas europeas, sobre todo la del Prado, porque al final es un sistema de curador muy simple, en donde te puedes concentrar perfectamente en la pintura que tienes enfrente. Hace poco fuimos Isaac y yo al de Botero de Bogotá, y lo mismo, es un lugar, no es demasiado simple, pero es un lugar con la sencillez necesaria para que te puedas concentrar en la pintura que estás viendo, sin que te influya de alguna manera el contexto, el lugar o lo que fuere. Bueno, es una reacción sobre lo mismo. Lo importante es sentir a la pintura, sustraerse, y de hecho así le pasa a la persona que queda en éxtasis con una pintura, se olvida del contexto y se concentra en la dirección con lo que la pintura le dice. Por eso te ponen banquitas ahí, bancas y de todo, para que puedas vivir esa concentración. Y también depende de uno, porque a veces no está uno en la frecuencia apropiada para percibirla, entonces hay que ir varias veces a un museo, porque no todos los días está uno en una postura de apertura y de recepción apropiada por diferentes cosas, hasta del biorritmo. Pero de pronto hay un día muy especial y y se produce todo se produce perfecto, y entonces sí que hay una experiencia increíble. Gracias, Lucila. A ver, María Eugenia Bravo, por favor. Hola, buenos días. Bueno, yo quería decir mi reflexión de lo que están diciendo. Yo anoté lo siguiente, dice: la plasmación de una idea a través de la pintura es un arte que se resalta a través de los colores y las formas. Y cuando esta idea está definida y la expresas con un efecto, es lo que me sucede con el trabajo de Hilma af Klint. Al manifestar su estado de ánimo, a ver lo que sale de la boca de los otros seres humanos y toma la responsabilidad de las palabras, pensamientos e ideas. Hasta cierto punto se puede decir que es oscura, pero al mismo tiempo es educativa. Y por lo contrario, la pintura de la pirámide de los colores está llena de luz radiante con objetivos de llegar al sol, que representa la unidad.
Gracias. Está bien, sobre todo lo de la primera parte que entrevistaste, totalmente de acuerdo. Es una buena interpretación, creo yo. Sí. No veo más preguntas. Hacemos un descansito pequeño, si Hay, les parece. había una persona que abre el micrófono, que es José Santos. No sé si A él ver. quería hablar. Y A si- ver, vamos a ver, Sí. José. No, pero ya lo tiene cerrado, ¿eh? Sí, Ah, pero porque hace ruidos. Ah, sí. Y si no está Emilce... Permiso, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí. sí, Emilce. Según lo que yo entiendo por cómo enseña Krishnamurti, es como que uno tiene que desaprender todo lo aprendido. Entonces, me parece que en la manifestación del arte es como no hacerlo conocido, sino pasarlo por el corazón. A lo mejor no encuentro las formas para expresarme, pero está creo bien. que uno no tiene que recordar algo, sino hacerlo como nuevo, como la manifestación de lo que somos nosotros. Eso basta, ¿puede ser? Sí, quizá no todos los días, porque es complejo. A veces sí hacemos refritos de todo, pero de tanto en tanto se termina ese lapso y atreverse a lo nuevo, atreverse a dar otro paso, experimentar, probar cosas nuevas. Y porque para eso estamos aquí, para expresar esa libertad. Lo dice Krishnamurti, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Sí. gracias. Gracias a ti, María Eugenia. Ah, Emilce. María Eugenia, ¿está todavía ahí? Sí, es que estaba pensando también en otra idea que quería comentar. Es que, por ejemplo, también en los sueños te puede llegar una idea y yo manifestaba, bueno, me quedaba pensando en que Okay. si a través también del sueño puedes manifestar una visión y la puedes interpretar y también a través ilustrarla a través de las nubes del cielo. Entonces, esto vendría a manifestarse en un aspecto etérico. Bueno, no sé, es una idea que traigo por ahí. Gracias. Mira, los sueños tienen importancia muy grande, como lo hemos hablado, lo vimos en el monográfico. Lo que hace un sueño es plasmar las experiencias. Incluso un sueño de la personalidad, las experiencias que tuvo esa personalidad durante el día, influida por algunos otros factores, en formas, paisajes, lugares, personajes que aparecen en el sueño. O sea, de repente, la experiencia en el plano material, la parte interior toma las imágenes y les da vamos a decir, los cambia, utiliza el lenguaje del alma, que es un lenguaje más simbólico, porque transmite más a pesar de que no lo hace con el lenguaje verbal, lo hace con el lenguaje que toca la parte profunda de nuestra naturaleza. Entonces, bueno, sabemos muy bien que hay grandes autores que han recibido ideas muy buenas para escribir libros a través de un sueño. Pintores, ¿sí? Ha habido solución de problemas a través de sueños, ¿sí? O sea, el sueño es una herramienta muy importante para el estudiante y para el buscador serio. Y el otro día dijo Emilce, llevar un manual, una agenda de los sueños que voy teniendo cada día, aunque me cueste un poco de trabajo, es muy importante. Vale la pena que lo haga. Y si abajo le complementan, si fue un sueño muy significativo, tratan de recordar lo que hicieron el día de ayer antes del sueño para ver si hay correlaciones, ¿no? Eso es llevar un diario, en otras palabras. ¿Sí? Isaac tiene una enciclopedia de libros y libros de sueños de hace como 30 años. Los anota todos los días, todos los Yo sueños. anoto todos los días cuando puedo soñar y en muchos casos han sido sueños tan importantes que han cambiado mi vida. Y todavía estamos esperando uno de que se acaba la lotería, pero todavía no pasa. Muy bien, María Eugenia, gracias.
Ángela, por favor. Yo quiero comentar algo de lo de María Eugenia. A veces los sueños son experiencias estéticas, te lo dice un paciente, dice, y es una experiencia bellísima, porque se ve en un lago, y entonces hay que reproducirla y ahí no hay que interpretar nada, hay que estar. Sí. Una vez que lo reproduce por visualización, lo dejas un rato disfrutando los elementos que estaban y tratando de llegar a ese estado estético que él tuvo durante el sueño. A veces no, a veces es un tema de interpretación, como ya lo comentó Isaac, para no poner que a veces vemos el sueño como si fuera una cosa muy simple, pero en realidad el sueño es muy complejo, tiene varios niveles, tiene varios objetivos, tiene varias direcciones, tiene un origen, un sentido, origen, dirección y fin, para empezar. Así por lo menos se veía en el psicoanálisis clásico, pero es bastante complejo. Entonces eso en relación a lo que estabas comentando, María Eugenia, perdón. Gracias, María Eugenia. Ángela, por favor. Sí, bueno, yo estaba pensando si intervenir o preguntar. Bueno, yo en asunto de pintura no soy como muy buena para analizar, pero aquí en la pantalla yo veo 4 cuadros de Kandinsky, creo que se llama. Kandinsky. Sí, que está en mi parte derecha, que tiene mucho rojo, que se puede interpretar como pasión o algo así. A mí lo que me llegó es que es como actividad y es alguien que está contento por la actividad. Eso fue lo que yo sentí, ¿no? Contento de la actividad que está haciendo, que está proyectando, ¿sí? Entonces, pero yo también me pregunto, estamos hablando del arte en pintura, pero yo creo que la música a veces lo transporta, o por lo menos en mi caso, a mí me transporta la música. Hay piezas musicales clásicas y en una ocasión no clásica, pero del folclore peruano, que me transporta por allá, yo no sé a dónde, yo siento que me voy de mi sitio. Entonces, pasaría también con el arte, con la pintura, porque a mí no me llega. Sí, nosotros al hablar de arte hablamos pintura, música, escultura, todas aquellas manifestaciones de la parte profunda del alma a través de la materia, ¿no? Y de los símbolos, de los instrumentos materiales que transmiten sonidos, de los versos, porque también entra la poesía hablo la poesía, la escritura también, pero básicamente la poesía tiene más poder inspirador del alma. Yo no digo que no la escritura tradicional, pero porque pues hay más racionalidad, pero la poesía pues es algo que no se genera con la racionalidad normalmente, la puede complementar, pero no la puede generar. ¿Sí? Sí. Pero bien, sí. ¿Puedo decir otra cosita? Sí. Más o menos personal, pudiéramos decir. Hermano, Isaac, yo le escribí a usted en su correo electrónico y le conté sobre un sueño a raíz del tema del monográfico número 2. Sí, lo recibí. Por favor, si me puede contestar en un futuro, no tiene que ser ahora. No, sí, se lo voy a contestar ahora. Sí, porque mire, fue que pasó que yo ese sueño no lo recordaba nunca más. Y de repente cuando estábamos hablando del sueño, me llegó completo, toda la pintura. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasó? Entonces por eso le escribí, perdóneme, ¿ok? De que me haya tomado. No. Lo que ha pasado, Ángela, es que hemos tenido desde el día del monográfico. Después se bautizó el nieto de Enrique y tuvimos una reunión en las Ramas de Puebla y ahorita pues estamos con esto. Mañana es el curso Pero sí, se lo voy a contestar en estos días, no se preocupe. Felicitaciones por el nieto, doctor Enrique. Gracias. Y otra cosa, no, discúlpeme, yo sé, pero le digo en el futuro. Eso, pero sí le suplico, por favor, ¿sí? Sí, Ángela, cuente con eso. Muy amables. Y muy bueno todo esto. Si se te llega a olvidar, ya lo escribiste ahí cuando se lo escribiste a Isaac. Sí, ok. Gracias, muy amables.
Bueno, pues si quieren pasamos a un Hay una sola preguntita. Escondida. Ángela Murillo, ¿verdad? Sí, Ángela Murillo es la que acaba de hablar. Ya habló. Perdón, no he bajado la mano, perdón. Tengo una pregunta del chat. A ver, sí, por favor. Dice, ¿cómo nos protegemos de simbolismos que no conocemos? Sí, está bueno eso. Eso está para el título de un libro. Eso está como para título de un libro, dice Enrique. Mira, Perú, porque acá me han mandado ese, no sé, es que tú, así como te dicen, estimado cliente, ¿no? Me baso un poco en lo que Blavatsky vuelve a lo mismo. Si yo vibro a una frecuencia en términos generales, no digo que siempre, más o menos equilibrada, con más o menos armonía y paz en mi naturaleza y un corazón más o menos, hasta donde es posible, puro. Las vibraciones de símbolos que no nos convienen o que no son por ejemplo, a la violencia, símbolos de violencia, pues no nos van a repercutir porque no vibramos en esa frecuencia. Recuerden que yo, para poder evitar que algo me afecte, debo vibrar en una sintonía elevada y que sobrepase la vibración de eso que me puede afectar. Creo que eso sería posiblemente una posible respuesta para símbolos que no nos convienen. Porque hay gente que ve la cruz gamada como parte oscura del nazismo, cuando en realidad en el Oriente, buen ejemplo, claro. En el Oriente es el símbolo de la seidad, del absoluto, ¿no? Del primer logos, que mueve todo el universo y nos mueve a nosotros. Simplemente lo vemos de una manera más positiva porque nosotros lo tenemos en el emblema, porque sabemos su significado y tenemos, así asumo yo, una vibración más en esa dirección. Pero si yo siempre estoy vibrando a frecuencias bajas, con fines nada recomendables, pues va a haber muchos símbolos que no me convienen y que me van a atraer, ¿no? Voy a sentir una especie de atracción, porque el símbolo lo que hace es generar una energía, aunque no lo entendamos, ¿eh? Y esa energía vibra. Es el poder de los símbolos, que nos dicen aparentemente nada, pero nos dicen todo. Es una pregunta muy compleja, porque aquí hay que desdoblar esto para pues, poder entrar bien en una pregunta tan compleja, pero, por ejemplo, una cosa es la intención que el signo tiene de producir en quien lo interprete, y otra cosa es lo que el interpretador, cuando se abre a tratar de interpretar. Aquí la pregunta parece que va en el sentido de una persona que descuidadamente estaba viendo algo sin estar específicamente buscando una interpretación, pero que se le atraviese el símbolo y si puede hacerle daño o si puede afectarle. Entonces, ¿cómo protegerse de un signo cuando la persona descuidadamente abre una obra y de pronto se encuentra con eso? Creo que así lo entendí yo. Y es muy interesante porque, como dice Isaac, puede tener un efecto. También habló Isaac de las renominaciones. La nominación de la suástica en la sabiduría antigua y la renominación que hace el nazismo, que es el mismo símbolo, pero entonces ya se le cambió el significado para algún grupo social. El otro tema que hay que tocar acá y que es muy importante es el poder que se dice, hay un gran debate aquí, porque se considera que los símbolos son arbitrarios, es decir, que dice no hay nada parecido a un gato en la palabra gato, pero cuando hacemos una onomatopeya, por ejemplo, miau, pues en todas las culturas la gente asocia eso es muy icónico, es decir, cuando el símbolo es muy parecido a aquello que designa, hay un iconismo, pero conforme se va alejando del iconismo se hace arbitrario, entonces tiene que haber una convención entre todos para que digamos que la palabra gato corresponde a un gato y cuando vemos la letra gato, imaginamos un gato. Bueno, eso dice en el debate. Pero ¿qué pasa? Que hay símbolos que son por convención, la mayoría, pero hay otros símbolos que, por ejemplo, en el de Campbell, que te gusta mucho, son símbolos universales. ¿Qué quiere decir universales?
o por ejemplo el doctor Jung, cuando en hipnosis profunda, la gente ves que siempre veía serpientes y cosas simbólicas, que las tenemos como metidas en el interior. Es decir, no todos son convenciones, sino que hay una serie de símbolos muy arraigados al género humano y que esos símbolos tienen un significante especial, y si caminamos descuidadamente por algún lado y los observamos, sí pueden tener algún efecto sobre... hablando. Sí, arquetípicamente hablando, pero sobre todo de la parte, digamos, oscura del arquetipo, la parte menos estética. Lo que dijo José Luis sobre los arquetipos. Sí. Entonces es interesante, es súper interesante esa pregunta, muy bien planteada, pero requiere como mucho análisis para verla. Y luego la pregunta ya, ¿cómo protegerse? Bueno, pues no andar abriendo libros que no conoce, no andar metiéndose en lugares donde evidentemente todo indica que los símbolos que va a haber ahí no son los símbolos más apropiados para lo que el buscador esté buscando, salvo que esté buscando aquello, pero la pregunta era cómo protegerse. Es que si yo abro un libro en donde, como los he visto, en donde hay invocaciones a ciertas formas demoníacas o estructuras o jerarquías oscuras, y me pongo a tratar de dibujarlos, porque son una serie de símbolos los que hay, y a repetir quizás las frases que vienen acompañando a eso, pues simplemente estoy tratando, puede ser que no pase nada, pero estoy invocando una puerta que está cerrada y que esas claves pueden abrirlo, y que yo, por mi desconocimiento personal de lo que hay atrás de mí, a lo mejor sí tengo una llave para abrir esa puerta. De ahí la recomendación del discernimiento sobre la literatura que leemos. No todo lo que parece ser, todo lo que se dice ocultista es ocultista. Es otro canal de lo mismo. Sí. La información mal deformada se convierte también en un problema. Sí, se ha distorsionado muchas cosas. Sí. Y eso hace que nosotros uno de los grandes problemas es la curiosidad que tenemos los humanos. Y la curiosidad nos puede hacer caer en cosas que no deberíamos abrir. A lo mejor otro lo puede hacer, pero yo no lo quiero abrir. Por eso Blavatsky es el respeto al maestro que sigue los principios de la verdad. Es como yo no me puedo saber cómo lo dice. En escala de oro. En escala de oro, pero ¿qué quiere decir? Que estamos diferenciando lo que es una escuela seria de lo que no es una escuela seria, lo que es un maestro o un guía serio, y entonces que sigue los mandatos de la verdad antes de cómo relajarse y empezar a absorber cosas que no son necesariamente, que no coinciden con los lineamientos de la verdad. Es una bomba, la pregunta es muy fuerte y es interesante, quizá la vamos a reflexionar. Sí, yo también la voy a reflexionar, porque a mí me nació primero el tema de la vibración personal. Pero no podemos negar que a pesar de tener una vibración con cierto nivel, puedo por curiosidad decir, vamos a investigar, ¿no? Una cosa así. Sí. Y ahí me puedo quizá contaminar, no lo sé, porque aunque ahorita no lo tenga, mi pasado está ahí y algo puede hacer eco lo que estoy haciendo de ese pasado lejano y despertar fuerzas que pues están ya superadas, pero pues a mí se me dio por meterme en cosas raras, ¿no? Ese es el desconocimiento de la enseñanza oculta y de las fuerzas que se manejan. Son tan poderosas que pueden hacer de un ser humano un dios o un demonio. Y por eso se da gradualmente, y vidas vamos creciendo para ser instrumentos verdaderos de la vida una, ¿no? de los seres que están tras nosotros, que nos han superado y que transmiten enseñanza a través de ellos. Pero bien. Y un último comentario. Ángela vio en el rojo de la pintura una parte positiva de Kama, porque siempre lo vemos en cierto nivel. Kama es malo, es el centro de pasiones, etc. Pero la pasión por vivir, la pasión por ayudar, la pasión que también sería de alguna manera kámica, o sea, no necesariamente es mala, depende a qué se aplique, a qué situación. Es en lo que la mente elige, en donde está lo mejor o lo peor, y los elementos que pueda poner en ello, como entusiasmo, por eso se aplica tal. Bueno, es que esta pregunta es tan compleja que podríamos estar horas hablando de ella. Mejor ya lo dejamos ahí. Esperemos haberle contestado a la persona
A ver, Emilce, volviste a preguntar. No, soy yo. Soy Lenite con S. No, quería hacer una aclaración. Tengo entendido que el símbolo que se usa en el emblema de la Sociedad Teosófica es diferente del que usó el nazismo, en que uno gira hacia un lado y el otro hacia otro. De modo que representan fuerzas de la naturaleza, pero de distinta índole. Eso, nada más. Sí, mira, yo también estoy de acuerdo y en un principio yo pensaba así, pero estando en Delhi, en varios templos hinduistas, en algunos lo presentan como nosotros lo tenemos y en otros al revés, porque ellos dicen que es luz y oscuridad, la polaridad del segundo logos, no sé si lo puedas pescar. Sí, sí, o sea, sí. El segundo logos vibra así y vibra así. El mundo manifestado. Sí, o sea, las dos polaridades se están equilibrando. En realidad, si no hay polaridad, no hay universo. Exacto. O sea, si la unidad salió de la unidad salió a la diversidad y primero a la dualidad, eso generó el cosmos. Entonces ahí esa clave puede ayudarnos a entenderlo, porque te digo, yo he visto muchos templos con el símbolo, en el Tíbet también, porque fuimos al Tíbet, y también lo vi en Katmandú y lo hemos visto en la India, que tienen las dos variantes, sí, pero está muy bien tu comentario porque así le aclara a otros ese tema. Gracias. Y una cuestión más, Isa, incluso lo hemos llegado a ver en el pecho de los Budas, de algunas estatuas Budas representados. Lo manosearon horrible los nazis, digo, es obvio, porque te producen aunque lo hayan hecho incompleto, aunque lo hayan hecho a medias, pues tomas un símbolo que es sagrado y le das una connotación diferente. Sí. Y ya alteras a los nuevos perceptores que ahora tienen que bucear un montón para poder diferenciarlo, porque ya está manchado, de alguna manera es complicado. Sí, porque Hitler buscaba, era el poder. Y se la raza aria, como él la veía, no estaba hablando de los indoarios, era una concepción simplista de una raza superior que era el, pero nos meteríamos ahí en Honduras. Sí. Bueno, muy bien, chicos, vamos a dejar a que Ronald nos pregunte. Ronald. Perdón, es que lo tenía cerrado. Y no te preocupes. Voy a ser muy breve, muy interesante y estamos solo en la parte, por llamarlo así, pictórica. Sí. No hemos incursionado en otras, así que bueno, nada más es casi que referirme a lo mismo que generó esta última pregunta, que en realidad creo que es interesantísima, y sugerirles inclusive pensar en adelante en otro taller o no sé qué, porque ciertamente el peligro de símbolos de todo tipo en que uno puede incursionar va más allá de que uno vea que son, o sea, a mí me encanta el simbolismo, pero hay símbolos oscuros que es mejor no tocarlos. Y lo que me despertó así como una lucecita fue algo que dijeron ustedes acerca de que pueden haber resonancias que vengan de otras vidas. Eso sí me dejó a mí, caramba, y no, nosotros no podemos medir eso, no lo podemos controlar. Este tema está, pero para otro curso, otro taller. Nada más, muchas gracias. Gracias, Ronald. Cierto, acuérdate que el cuerpo causal tiene mucho de lo que hemos sido. Y si yo en alguna vida fui un chamán, por decir algo, y que manejé pues el lado no tan luminoso, sino que me metí un poco pues en el lado oscuro y usé ciertas fórmulas con ciertos signos, pero bueno, eso fue superado y yo ya encarné varias veces después de esa etapa. Y ahora en este pleno siglo, de repente se me ocurre meterme o ir a asistir a una sesión de no sé qué, por curiosidad, que ay, es un peligro eso, pero bueno. Y ahí el chamán o el brujo, lo que fuera, usa alguno de esos signos que son universales a pesar del lado oscuro. Y uy, yo me siento, dices, ándale, cuate, aquí pasó algo. Y me siento movido, transportado, afectado, porque el símbolo vibró en mí. Fue como un eco que despertó de algo que ya había sido superado, pero pues yo por meterle mano a cosas, me pasó. Eso puede ser. Sí, porque deja residuos, rescoldos, escorias, todo lo trabajado.
escoria. Por eso, bueno, es que ahí entraríamos en otro tema muy complicado. Pero bueno, si quieren pasamos a la descanso. Sí. Y luego seguimos. Son las 12:10 acá, hora de México. ¿Les parece que hagamos un descansillo de unas 10 horas? No es cierto. No, a la 1 les parece que nos volvamos a... 12:10. Entonces a la media. A la media. A las 12:30 nos volvemos a ver, ¿les parece? 20 minutos para que tomen su cafecito. No está Ricardo del cafecito, pero bueno. Y se lo toman y a las 12:30 vamos a ver el manual, por favor. O sea, en 20 minutos vemos el manual.